En este vídeo se muestra cómo resolver el ejercicio 4 del examen final realizado el 17 de diciembre de 2020 en la asignatura de Matemáticas Básicas de la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de un problema de matemática discreta. Hola a todos. Bueno, voy a mostraros cómo resolver el problema 4 que puse a mis alumnos de la asignatura Matemáticas Básicas de la Universidad Complutense de Madrid. Se trata del siguiente problema. Tiene dos apartados, este es el apartado A, luego hacemos el apartado B. Nos dan un número natural que es producto de primos, como este. Entonces, P1 es primo, P2 es primo, P R es primo, y cada uno de los primos tiene una potencia, está elevado a una potencia K1, K2, KR, siendo K1, K2 hasta KR números naturales, ¿vale? Entonces es P1 elevado a K1 por P2 elevado a K2, etc. Y nos pide el ejercicio calcular el número de divisores de este número, n. ¿Cuántos divisores tiene? Bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo primero, cualquier divisor de n, lo que vamos a hacer es factorizarlo. Nos dan un divisor y lo podemos factorizar. Por el teorema fundamental de la aritmética se puede escribir como potencias de números primos, ¿vale? De forma única salvo el orden. Bueno, entonces, un divisor cualquiera de n se escribirá entonces como, bueno, claro, cada uno de sus números primos debe ser uno de estos, porque si no es uno de estos, entonces no sería divisible por n. n no sería divisible por n. Entonces, me va a aparecer el P1 elevado a una cierta potencia, vamos a llamarla alfa 1, me aparecerá P2 elevado a una cierta potencia, alfa 2, más que me aparecerá, me podría aparecer. Y así, también multiplicado todo, ¿vale? Esta sería la factorización, por P R elevado a un cierto alfa R. Bien, al hacer la factorización, os recuerdo que alfa 1, alfa 2, perdón, alfa 1, alfa 2, vamos a ponerlo junto, alfa 2 hasta alfa R, todos estos deben ser números o bien naturales o bien el cero, o sea, naturales o el cero. Y además, para que este número resultante, supongamos que vamos a llamarle D, y este es uno de los posibles divisores de n, para que este número D sea divisor de n, estas potencias tienen que ser menor o igual que las suyas. Alfa 1 tiene que ser menor o igual que K1, alfa sub 2 tiene que ser menor o igual que K sub 2, y así hasta alfa sub R tiene que ser menor o igual que K sub R. Y ahora nos piden que cuántos divisores hay. Bueno, contar divisores es lo mismo que contar posibilidades de alfas que tengo aquí. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos valores posibles para alfa 1 tenemos? Bueno, para alfa 1 tenemos, tiene que ser natural o el 0, luego el 0 nos serviría, y llegar hasta el caso 1 como mucho. Entonces tendríamos que alfa sub 1 pertenecería al 0, al 1, así hasta el K sub 1, perdón, K sub 1. Alfa 2 puede pertenecer al 0, al 1, hasta el K sub 2, y así hasta el último alfa R, que puede pertenecer al 0, al 1, o hasta el K sub R. O sea que para el alfa sub 1 tengo K sub 1 más 1 posibilidades. Ese para elegir alfa 1. Tengo K sub 1 más 1 posibilidades. Todas estas. Aquí hay K sub 1 más 1. Por cada una de ellas, y por eso ahora voy a multiplicar, me aparecen K sub 2 más 1 posibilidades. Imaginaos, si elijo alfa sub 0, 0, con alfa sub 2, 0, tengo estas K más 1 posibilidades para alfa sub 2. Con alfa sub 1 igual a 1, tengo estas K sub 2 más 1 posibilidades para alfa sub 2. Y así sucesivamente. Por eso tenemos que multiplicar aquí. Y bueno, seguiría hasta alfa sub R, y entonces llegaríamos a multiplicar aquí por cuántas posibilidades tengo por cada una de ellas, de todas las anteriores, para alfa sub R. Serían, como antes, K sub R más 1. Y esto nos da la respuesta a la pregunta que nos pedían. ¿Cuántas
haya el número de divisores de n, este es el número de divisores de n, que lo he calculado como número de posibilidades de las potencias alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub r. Bueno, aquí termina el apartado A, voy a borrar el enunciado del A, copio el B y seguimos con el apartado B, ¿vale? Bueno, ya tenemos aquí el apartado B. El apartado B del problema 4 tiene dos partes. Vamos a hacer de momento la primera parte y luego hacemos la segunda. La primera parte nos pregunta lo siguiente, nos pide probar, de hecho, lo siguiente. Dice, prueba que un número natural n es múltiplo de 3 si y solo si n cuadrado no es múltiplo de 3. Vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, lo primero, cualquier número natural n se puede escribir como 3k más r, siendo r el resto de dividir n entre 3, siendo r el resto de la división entera de n entre 3. Entonces dividimos n entre 3 y el resto es r. Y r, entonces, como es el resto, es un número que va a pertenecer al 0, al 1 y al 2. Como la división es el resto, no puede ser 3 o mayor, porque si no, no sería el resto, ¿vale? O sea, R0, 1, 2 o 3. Perdón, R0, 1 o 2. De hecho, n es divisible por 3, si, solo si, r es igual a 0. Eso es lo que quiere decir que sea divisible por 3, que el resto es 0. ¿Vale? Muy bien, pues entonces tenemos tres casos. Tres casos para n, y los vamos a hacer los tres ya puestos, ¿verdad? Entonces, primer caso es que r sea 0, es decir, que sea un divisor de n del número 3. Bueno, pero si r es 0, entonces fijaos que esto es una... Aquí está mal esto, perdón. Esto es n al cuadrado menos 1, vamos a ponerlo bien. N al cuadrado menos 1. N al cuadrado menos 1. Bueno, aunque esto no es de este ejercicio, de esta parte. Si r es igual a 0, entonces aquí n cuadrado menos 1. Bueno, esto independientemente de que r sea 0 o no. Esto vamos a hacerlo antes de hacer los tres casos. Este es n, entonces n cuadrado menos 1 será igual al cuadrado de este. El cuadrado de este es el cuadrado del primero, 9k cuadrado, más el cuadrado del segundo, r cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más 6kr. Y le restamos 1. Saca factor común 3 y me queda por 3k al cuadrado más 2kr más r cuadrado menos 1. Más r cuadrado menos 1. Y ahora vamos a ver, un momento. Entonces, aquí es cuando hacemos los tres casos. Tres casos. Bien, si r es igual a 0, el primer caso, es decir, n es divisible por 3, entonces lo que tenemos que es que r al cuadrado menos 1, r al cuadrado menos 1 es igual a menos 1. Luego, en este caso, n cuadrado menos 1 no es múltiplo de 3. Nos debería haber dado aquí un 0. ¿Vale? No es múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Vamos ahora con r igual a 1. R igual a 1. ¿Qué me queda? R cuadrado menos 1. Me queda igual a 1 menos 1, 0. Ah, ahora sí. N cuadrado menos 1 sí es múltiplo de 3. Múltiplo de 3.
Y por último, r igual a 2. Si r es igual a 2, r al cuadrado menos 1 es 2 por 2, 4, menos 1, 3. O sea que me queda n cuadrado menos 1 igual, esto es un 3, luego podría sacar factor común a 3k cuadrado más 2kr, y aquí tendría un más 1, porque sería 1 por 1, 1 por 3, 3, si es múltiplo de 3. Luego, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que cuando r es múltiplo de 3, solo se puede, o sea, que cuando, perdón, n es múltiplo de 3, lo cual es lo mismo que decir que r es igual a 0, solo se puede dar y se da cuando n cuadrado menos 1 no es múltiplo de 3. Mientras que cuando el número no es múltiplo de 3, lo que ocurre es que n cuadrado menos 1 no es múltiplo de 3, perdón. Aquí sí es múltiplo de 3, sí es múltiplo de 3 para estos dos casos. Estos dos casos tenemos que sí es múltiplo de 3, mientras n cuadrado menos 1, que es este. Y eso es para el caso en el que r es igual a 1 o r es igual a 2, es decir, los casos en los que n no es múltiplo de 3. Mientras que en el caso en el que r es múltiplo de 3, lo que ocurre es que n cuadrado menos 1 sí que es múltiplo de 3. Por tanto, hemos probado lo que queríamos. N es múltiplo de 3. Sí, solo si n cuadrado menos 1 no es múltiplo de 3. Y esto acaba la demostración de la primera parte de esta parte B. Dentro de una parte hay otra. Voy a borrar esto y terminamos con la última parte del apartado B. ¿Vale? Borro y vuelvo. Bueno, vamos con la última parte del problema. Ahora ya para acabar nos piden, dice, deduce que si p es mayor que 3 y es primo, entonces n cuadrado es múltiplo de 24. Bueno, p es un caso particular de número natural, como los que había antes. Como p es mayor que 3 y es primo, no es divisible por 3, porque si no, no sería primo. Y por tanto, por el apartado anterior, n cuadrado menos 1 es, perdón, p al cuadrado menos 1 es múltiplo de 3. Luego, por lo que acabamos de ver, tenemos que p al cuadrado menos 1 es múltiplo de 3 por esta parte que tenemos vista aquí, por esto, ¿vale? Que hemos probado antes. Es múltiplo de 3. Y quiero probar que es múltiplo de 24. Luego me queda probar, y esta es la pregunta, que es múltiplo de 8. Porque si es múltiplo de 3 y es múltiplo de 8, es múltiplo del mínimo común múltiplo de 3 y 8, que es 24. ¿Vale? Entonces esto es lo único que me queda por probar. ¿Vale? Muy bien, entonces voy a hacer el mismo truco que antes, pero ahora lo voy a hacer como múltiplos de 4. Recuerdo que 8 es el doble de 4. Entonces, P se va a escribir, si hacemos la división entera entre 4, como 4K más R, ¿vale? Y ahora R pertenece a 0, 1, 2 o 3. Sería el resto de hacer la división entera. K sería el cociente. 0, 1, 2 o 3, pero P es primo. Como P es primo, si R fuera 0, P sería un número par. El único número primo par es el 2, pero estamos diciendo que P es mayor que 3. Luego el 2, el 0 no nos sirve. Y lo mismo con 2. Si aquí pongo un 2, P sería número par, porque sería 2 veces 2K más 1. Luego sería un número par. Y hemos dicho que los pares no son números primos, salvo el 2, y el 2 no es. Con lo cual, R es o 1 o 3. R es o 1 o 3. Muy bien. Vamos a ver entonces qué es n cuadrado menos 1. N cuadrado menos 1 es igual
hago el cuadrado, perdón, n cuadrado, p al cuadrado menos 1, es que esto, antes he dicho que era una n, pero no, estaba equivocado, era efectivamente una p, porque correspondía al número p este. ¿Vale? Bueno, entonces, p al cuadrado menos 1, p al cuadrado menos 1, es igual a cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo, es decir, 16k al cuadrado, que es el cuadrado del primero, más r al cuadrado, que es el cuadrado del segundo, más el doble de este por este, que son 8k por r, menos 1. Y ahora hacemos los dos casos que tenemos, dos casos. Antes teníamos tres casos, ahora dos. El primer caso es r igual a 1. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues en este caso, p cuadrado menos 1, si r es igual a 1, me queda 1 menos 1, 0, es 16k cuadrado más 8kr, perdón, más 8k, porque r es 1, más 8k, que se puede escribir como 8 por 2k cuadrado más k, que es múltiplo de 8. Múltiplo de 8. Luego, para esta primera posibilidad, ya tengo que p es múltiplo de 3 y p es múltiplo de 8, y por tanto, p es múltiplo de 24. Recuerdo que el mínimo común múltiplo de 8 y 3 es 24. Pero vamos a hacer el otro caso, que es el caso en el que r es igual a 3. R es igual a 3. ¿Vale? Entonces, p cuadrado menos 1 será igual a 16k cuadrado, más 3 por 3, 9, menos 1, 8, más 8kr, que de nuevo lo puedo escribir como 8 por algo. ¿Por qué algo? Por 2k cuadrado, más 1, más, bueno, este r, perdón, esto como r es igual a 3, es 8 por 3, aquí puedo poner un 24. 24. Y aquí sería 3k. Múltiplo de 8. Múltiplo de 8. Luego, en las dos posibilidades que teníamos, en los dos casos, el número p cuadrado menos 1 es múltiplo de 8 y además sabíamos que era múltiplo de 3. Luego recopilamos y lo que hemos mostrado es que p cuadrado menos 1 es múltiplo de 3 y de 8, lo que implica, porque el mínimo común múltiplo de 3 y 8 es igual a 24, lo que implica que p cuadrado menos 1 es múltiplo de 24, que es lo que queríamos probar, y termina el ejercicio. Bueno, espero que haya quedado claro. Muchas gracias.